presentaros a Beatriz Fernández Carrera, que es psicóloga y psicoterapeuta. Beatriz es experta en TDAH y es experta en TDAH adulto. Lleva muchos años trabajando con ANIPA, tiene mucha experiencia en niños, en familias, en adultos, y es una persona que cree en lo que dice y que nos ayuda y nos forma a todos desde hace muchos años. Muchas gracias, Beatriz. Bueno, a mí me han encargado, me pidieron Begoña, Emilia, Carolina, si les podía ayudar para dar estas jornadas, y me pidieron que preparara el tema de adultos. Trabajo también con niños, trabajo también con padres, con familias, con adolescentes, y también trabajamos con adultos, ¿no? De hecho, esta mañana tuvimos una de las sesiones con adultos. Y voy a apoyarme también en las cosas que me van diciendo los adultos, en lo que mi experiencia con el trabajo con ellos, en mi convivencia con ellos también, para poder transmitiros qué es el TDAH en la vida adulta y poder responder esta pregunta de si persiste o desaparece, ¿no? A ver, la respuesta es muy simple, la voy a decir directamente, que es que sí, persiste. Lo que pasa es que tiene como diferentes modos de aparecer. Me voy a levantar mejor. Tiene diferentes formas de aparecer. ¿Me oís bien? Si se me va, me avisáis. Bueno, según la epidemiología, es un trastorno que tiene una gran prevalencia mundial, tiene una evolución crónica y persiste tanto en hombres como en mujeres a lo largo de la vida. Cuando son niños suele haber una prevalencia mayor de niños que en niñas. Quizás sea porque se diagnostica menos en niñas, porque en las niñas prevalece más el tema de la atención. Pero cuando llegan a la edad adulta es como que se igualan, ¿no? Y aparece tanto en mujeres como en hombres. Y sí que persiste en la vida adulta, lo que pasa es que aparece en mayor o menor grado y con distintos niveles de afectación. Esto quiere decir que el TDAH, cuando trabajas con él, como es algo del cerebro, pues tiene una manifestación compleja, variada, no es algo simple, que no es un grano verde que te aparece en la cabeza y si lo tienes, el grano verde, tienes TDAH, si no tienes el grano no lo tienes, ¿no? Sino que todo lo que pertenece al cerebro es muy complejo y tiene diferentes formas de aparecer y manifestarse. Y todo eso luego interacciona con el cerebro, con el ambiente, y eso es lo que hace que aparezcan formas diferentes de verse los síntomas, ¿no? Entonces, esa manifestación o visibilidad de los síntomas puede estar modulada por el tratamiento, por las intervenciones, por las ayudas, por los apoyos, etcétera, que se hayan estado recibiendo y que se sigan recibiendo. Es decir, como estamos en la edad adulta, nos podemos encontrar dos tipos de casos. El caso del adulto que ha sido niño diagnosticado de TDAH y entonces está ya súper tratado, atendido, apoyado. Véase, por ejemplo, pues todos los niños que vienen a los talleres, ¿no? Y sus familias, pues esos niños van a ser adultos, como decía Begoña, y suelen estar ya bastante trabajados. Eso no quiere decir que el trastorno se haya eliminado, pero está ya trabajado. Hay cosas que se han podido mejorar o modular, pero hay otras que van a persistir y que van a manifestarse de una forma distinta porque estamos en edades distintas, en etapas evolutivas distintas. Pero ese trabajo se va a notar a largo plazo. Entonces esto es un poco para sembrar la esperanza, que todo lo que se hace va contando, va acumulando, va sumando. Y luego tenemos el caso del adulto que llega, que nunca ha sido tratado y que, bueno, aterriza un poco en el mundo del TDAH y cree que lo tiene y empieza a ser tratado desde adulto. Bueno, pues también se puede modificar y se puede trabajar. Ese no estaría ahí, a lo mejor ha tenido una manifestación de síntomas como muy potente, pero nunca nadie lo ha tratado o no ha buscado ayuda, pero ha tenido muchos problemas y entonces cuando ella busca ayuda te lo va contando, pues sí, yo siempre tuve problemas con esto, con esto, con esto. Y hay otros pues que te dicen, pues mira, yo nunca había pensado que tuviera esto, pero ahora echando la vista atrás ya me doy cuenta de que sí, pues yo tendía a despistarme, o siempre me ha costado organizarme, o siempre me ha costado manejar el tiempo, o sí, siempre he sido muy impulsivo, o siempre me he movido mucho, pero a lo mejor ha estado en un entorno que le ha sabido canalizar eso, llevárselo, y entonces no ha sobresalido y no parecía que era un problema, ¿no? Pero claro, vas avanzando en la vida y te puedes encontrar con situaciones donde
esos síntomas empiezan a darte problemas, que es cuando normalmente uno pide ayuda. He puesto esto de recordar, siempre existe un margen de cambio, porque esto le da mucho sentido al trabajo que hacemos. Y el término de la neuroplasticidad cognitiva, ¿por qué? Porque, como vais a ver más adelante, este trastorno tiene un origen biológico, principalmente. O sea, está en el cerebro. Entonces el cerebro, pues no te lo cambias cuando te levantas por la mañana, ¿no? Naces con uno y te mueres con ese. Pero tenemos la enorme suerte de que se puede modificar a base de trabajarlo mucho y mucho y mucho y mucho. Entonces, eso es gracias a una propiedad que tiene nuestro cerebro, que es la neuroplasticidad cognitiva, que es pues algo con lo que hemos nacido, que nos permite, es como si fuera plastilina, que podemos moldearlo y podemos cambiar cosas. No podemos eliminarlo todo, pero podemos cambiar cosas. Y eso es lo que nos da ese margen de cambio. Entonces, una persona, tenga las características que tenga, siempre tiene un poder para cambiar. Y eso es ahí donde nos apoyamos, pues, para mejorar y para recibir los tratamientos y las intervenciones. ¿Por qué persiste el TDAH en la vida adulta? Para entenderlo, simplemente pues hay que entender su origen. Su origen está determinado por unos factores biológicos, hay una genética molecular que explica el 70% de los casos, pues ya veis que es bastante potente. Y bueno, no se sabe exactamente los genes que son, pero sí que se está estudiando y se sabe que hay un par de genes que están relacionados con el tema de la transmisión del TDAH a través de las generaciones. Y bueno, con el tiempo se irá investigando más y se llegará a descubrir que es pues tal par genético, ¿no? Pero bueno, hay un 70% de posibilidades de que se transmita. Por eso cuando trabajas con un niño o una niña TDAH o un adulto TDAH, miras alrededor en su familia porque va a aparecer otro TDAH por ahí, el de atrás y el de más atrás, o sea, el padre o la madre o el abuelo o el tío o el primo, pero hay un factor hereditario muy claro, un componente familiar claro. Luego hay unos factores adquiridos que explicarían un 20-30% de los casos, que son pues cosas que pasan, ¿no? Cuando uno nace, por ejemplo, un nacimiento prematuro. No quiere decir que si tú estás expuesto a estos factores vayas a desarrollar un TDAH, pero te predispone un poco más, ¿no? Entonces, el nacimiento prematuro, los niños que son prematuros tienen un riesgo de desarrollar TDAH porque el cerebro cuando uno nace está muy inmaduro, pero si eres prematuro y tu cerebro todavía no ha terminado de madurar lo que debería madurar a las 40 semanas de gestación, pues entonces tiene que madurar fuera y ese nacimiento prematuro puede predisponerte a tener más vulnerabilidad a desarrollar el TDAH en la infancia y en la edad adulta. Tener bajo peso al nacer también. El consumo materno de tabaco y alcohol, principalmente durante el embarazo. La desnutrición fetal, porque si no hay una buena nutrición, pues obviamente el cerebro de ese niño que se está gestando pues no se va a desarrollar adecuadamente. Exposición al plomo en etapas tempranas y lesiones cerebrales, a lo mejor en el nacimiento que haya una hipoxia, una falta de oxígeno o cualquier tipo de lesión que afecte a las áreas del cerebro donde está implicado el TDAH. Igual que hay niños que nacen y tienen a lo mejor una lesión cerebral que les afecta al área del lenguaje, pues hay otros que les afecta la zona frontal, que es la que está implicada en el TDAH, y aparecen los síntomas. Entonces, todos estos factores que os he mencionado, lo que van a producir es una alteración de los sistemas de neurotransmisión cerebral relacionados con la dopamina y la noradrenalina. La dopamina y noradrenalina son dos neurotransmisores que hay en el cerebro de entre los muchísimos que tenemos, que están relacionados con los circuitos atencionales y la regulación y que están deficitarios en el cerebro del TDAH, que son precisamente los neurotransmisores sobre los que trabajan los fármacos para elevar ese nivel. Y también va a producir esos factores una alteración en el funcionamiento de ciertas zonas cerebrales, todo lo que es el lóbulo frontal, que es el último lóbulo que se desarrolla en la escala evolutiva en nuestro cerebro, la corteza prefrontal, que es toda la corteza que cubre todo el cerebro, y lo que son las funciones ejecutivas, que también se localizan en esa zona, ¿no? Toda esa zona es la que está implicada
pues en las funciones que vemos fallidas o deficitarias o desarrolladas de forma anómala en el TDAH, como son las funciones de regulación. Se dice que es un trastorno del neurodesarrollo porque, o también se llama un trastorno del neurodesarrollo al TDAH, porque afecta al desarrollo de esa neurología, de ese cerebro. Entonces, he puesto en interrogante lo de maduración, porque estas funciones del lóbulo frontal, de la corteza prefrontal, las funciones ejecutivas, todos nacemos inmaduras con ellas. O sea, ningún cerebro nace maduro, se va madurando a lo largo de la vida. Y estas funciones son las últimas que se nos maduran. Se estima que se terminan de madurar como a los 30 años. ¿Qué ocurre en el cerebro de un TDAH? Pues que también van a ir madurando, obviamente, o sea, nacen con más inmadurez que el resto, también van a ir madurando, pero van madurando por detrás. Y la pregunta que siempre se hace es, bueno, ¿pero termina en algún momento de madurar? Yo que sé, a los 38 o así ya maduraron y se acabó. Pues sobre la experiencia nos dice que no, al 100% no. Es también un tema complejo porque el cerebro, la evolución del cerebro no es simple, no tiene fases cerradas. Entonces vas pasando de una fase a otra, pero no sabes cuándo terminó una y empezó la otra. O sea, es una maduración que parece que no acaba nunca y siempre tiene la capacidad de modificarse. Entonces, poder establecer que la función maduró del todo es complicado, hablándose de funciones cerebrales. La experiencia trabajando con TDAH es que los síntomas persisten. De diferente manera, dando diferentes dificultades, pero persisten. Es decir, es como que nunca termina de madurar del todo. Entonces, la persona que tiene el TDAH tiene que convivir siempre con el pozo de sí, ya hago esto, ya aprendí esto, ya tal, pero siempre tiendo a... Es lo que yo llamo las tendencias, ¿no? Uno trabaja, se modifica, aprende, se pone a ello, pero siempre te dices, pero ese de sí, me queda la tendencia a... La persona que es impulsiva pues te comenta, sí, ya sé lo que tengo que hacer, hago esto, me pongo y tal, pero me sale y lo controlo, ¿no? Esa es la experiencia que hay con cualquier adulto de TDAH con el que hables, con lo cual siempre hay un pozo que persiste. El poder del ambiente. Lo he metido aquí porque, aunque estemos hablando del cerebro, que es algo como más biológico, y de su maduración, que parece que va así por libre, realmente no es así, porque el ambiente tiene un gran poder para que toda esa potencia del cerebro se pueda desarrollar y madure. ¿Me estáis oyendo bien? Sí, yo a veces me dejo de oír. Bueno, para que entendáis un poco, los factores biológicos que son con los que nosotros nacemos, con los que venimos al mundo, son los que nos predisponen, ¿no? Es como tener una condición. Uno nace con una condición X, que está marcada por biología. Por ejemplo, podemos nacer con la condición TDAH, ¿vale? Pero luego, en interacción con un ambiente, esos factores pueden no salir a la vista o sí, ¿vale? Entonces, los factores ambientales pueden precipitar la visibilidad o la manifestación clínica de esa condición con la que tú has nacido. De ahí sale, o por eso se entiende, que hay personas que, por ejemplo, tú tienes un niño que es claramente TDAH, lo ves claramente, un caso de libro. Y miras a su padre y miras a su madre y así, en principio, no lo parece que lo sea, ¿no? Pero alguno de los dos, lo más probable es que lo sea. Luego, investigando mucho, haciendo muchas preguntas, van apareciendo síntomas. Lo que pasa es que están muy aminorados, porque a lo mejor esa persona tiene la condición TDAH, por ejemplo, el padre tiene la condición TDAH, pero está muy adaptado, nunca ha tenido graves problemas. El estar adaptado implica que a lo mejor su condición es más pequeña y que luego ha estado en un ambiente pues muy estructurado, muy trabajado, muy ordenado, que ha hecho que los síntomas no hayan florecido, que no hayan dado problema. Pero claro, como eso lo transmite a sus hijos, pues en el hijo a lo mejor sí que ha florecido, ¿no? Y se ha visto. Entonces es muy importante tener en cuenta la interacción cerebro-ambiente. Eso nunca hay que olvidarlo. La división esta de mente-cuerpo ya quedó obsoleta hace mucho tiempo. Somos una integración, somos un todo. Entonces, nuestro cerebro se alimenta del ambiente y el ambiente puede potenciar o aminorar el cerebro. Por lo que decíamos antes de la neuroplasticidad cognitiva. Si no, nos quedaríamos pues como nacemos, con la condición que nacemos y punto. Bueno, ¿por qué se caracteriza el TDAH? A ver, más lejos de estar dando los típicos síntomas,
A mí siempre me gusta explicar el TDAH, pues que se entienda cuál es su esencia, ¿no? El problema. No es un problema de no tener atención. El nombre ya está mal dicho, el nombre deberían cambiarlo porque da lugar a la confusión, porque pone trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad, ¿no? E impulsividad. Entonces uno cuando oye déficit de atención, pues uno entiende que no hay atención, que hay muy poca atención, ¿no? Y hay muchas personas que dicen, no, si yo atención tengo. Pues eso hay que aclararlo. Todos los seres animales, que estamos también los no humanos, tenemos atención y es una capacidad con la que venimos todos, porque si no, no sobreviviríamos. O sea, es una capacidad innata, necesaria para poder sobrevivir. Todos tenemos atención. El problema que tiene un TDAH no es que no tenga atención, es que no regula bien la atención, o sea, le falla la función reguladora de su atención, ¿vale? Entonces, si entendemos que es un fallo en la regulación, podemos entender todos los demás síntomas. Ese fallo en la regulación va a afectar, y ya ahí vamos por los síntomas. Va a afectar a la atención que se tiene, pero se regula mal, se desregula. Entonces, eso da lugar a lentitud. Estás atendiendo a una cosa, se te desregula y entonces tienes que volver a empezar. Entonces, claro, si vas sumando, al final hay más lentitud. Si estás haciendo una cosa y te desregulas porque te entran otros estímulos irrelevantes que te distraen, tu cabeza se va a otra cosa, también vas a ocupar más tiempo en terminar. Entonces de ahí sale muchas veces la lentitud. Despistes, olvidos, perder cosas, distraerse. Tener el binomio que también ayuda mucho a entenderlo, cómo funciona esto de la regulación, de la hiper-hipoatención. Otra cosa muy típica, los que tenéis hijos, que a lo mejor lo habéis oído, que es que dicen, no, mi hijo no tiene ningún problema de atención porque haciendo esto, o sea, atiende un montón, está súper concentrado, ¿no? Que es como hiperconcentrado. Pero hay que entender, como es un problema de la regulación, no de atención, pues precisamente esa hiperatención, el estar muy centrado en algo mucho tiempo y a lo mejor tener problemas para desengancharse de esa actividad y salir, es un problema de regulación de la atención. Hay una atención por exceso, está demasiado enganchado en la actividad. En el niño lo podemos ver, por ejemplo, con los videojuegos, las actividades de pantalla, se quedan pegados y les cuesta mucho desenganchar. Claro, tú ves al niño y dices, bueno, problema de atención no tiene ninguno, lleva ahí 3 horas atendiendo. Pero es que es un problema de hiperatención, porque lo intenta sacar de ahí y está enganchado, le cuesta salir. Y en el adulto eso se ve en las cosas pues, que le gustan o que se le dan bien, o también en actividades de pantalla o cosas que enganchen mucho la atención de forma pasiva, ¿no? Entonces el adulto se queda absorbido por la pantalla y acapara toda esa atención y le cuesta desenganchar. Y luego vamos al otro extremo del fallo de la regulación, que es la hipoatención, que es la dificultad para engancharme, la dificultad para mantener la atención, para ponerme a atender. Entonces, ese movimiento de más a menos, tan pronto estoy atendiendo mucho como atiendo poco, es un ejemplo del fallo de la regulación. Hay que entender otra cosa. A ver, la persona que no tenga un tema de atención o un fallo regulador dirá, vale, si a mí algo me gusta mucho, pues lo voy a atender. Y si algo no me gusta mucho, también me cuesta atenderlo. Eso nos pasa a todos. El problema que hay en el cerebro del TDAH es que la capacidad para realizar esa función de, bueno, no me gusta mucho esto, pero lo tengo que hacer hasta que lo acabe, o sea, me regulo, me sostengo y me mantengo hasta que lo termine, está deficitaria, está fallida, mientras que en el cerebro que no tiene el TDAH también se encuentran, pues vaya rollo de tarea, no me gusta, pero como la tengo que hacer, pues me pongo, lo hago y se acabó. Y lo continúa, ¿vale? O sea, no es un tema de me gusta o no me gusta, es un tema de que la regulación al fallar a ellos les cuesta más. Los impulsos. Hay un fallo en la regulación de los impulsos. Entonces esto ha dado lugar a impulsividad, impaciencia, rapidez, exceso de rapidez. Rapidez que puede ser efectiva o rapidez que puede ser fallida, porque de ir rápido cometes más errores. El movimiento da lugar a la hiperactividad o la inquietud. Este es el único síntoma que en adultos se tiende a minorar. Los adultos que son TDAH no van moviéndose todo el rato, pero bueno, son inquietos. Les ves que tienen así un poco como de movimiento. Están sentados en la silla y mueven el pie, o mueven la mano, o mueven el brazo, o cogen el boli. Y los ves que tienen una guindilla dentro, ¿vale? Tienen como vidilla. Un fallo en la regulación también de las emociones, lo que da lugar a que tengan cambios de humor, mayor labilidad emocional.
más explosiones de mal genio, o sea, te lo sueltan. Les cuesta más esa parte de controlar, de inhibir. Y luego tienen también dificultades para el control del tiempo, para manejar la memoria de trabajo, para retener los datos del presente, de las cosas que estamos haciendo en el ahora. También eso es una explicación de por qué pierden datos fácilmente, porque su memoria de trabajo es más pequeña. Y dificultades para la organización y la planificación, porque organizar y planificar requiere pararse, pensar, chequear todas las opciones, pensar y reflexionar sobre las consecuencias que tiene la elección de cada una de ellas y luego elegir la mejor. Entonces todo eso es un proceso que al TDAH se nos salta, porque hay que sostener la atención todo el rato y hay que pensar. Bueno, hay que recordar que la función reguladora, como os dije, es una función cerebral, ha de ir madurando a lo largo del desarrollo en todos los seres humanos, se localiza en el lóbulo frontal y corteza prefrontal, pero que en los casos del TDAH va a persistir el fallo en esta función. Por mucho que madure, nos seguimos encontrando el fallo, en mayor o menor grado, ¿vale? Eso quiero también que os lo quedéis. No quiere decir que el síntoma aparezca siempre igual a lo largo de toda la vida. Bueno, la evolución del TDAH en la vida adulta. Os voy a ir mencionando características, ¿no?, que nos encontramos. Hay muchísimas, no las he escrito todas, pero bueno, he escrito varias para que veáis lo variado que es esto. Hay dificultades para sostenerse en la acción, es decir, para mantenerse. A ver, de primera lo que quiero matizar es, el TDAH es una disfunción ejecutiva. O sea, no es un problema de no saber hacer las cosas. Yo no me he encontrado, bueno, habré encontrado a lo mejor un par de casos. Yo llevo más de 10 años trabajando con los TDAH y me habré encontrado a lo mejor 2 casos que dices, madre mía, qué desorden, claramente estos tienen que ir a trabajar lo básico. Pero el resto de la gente, me he encontrado gente que sabe perfectamente lo que tiene que hacer y sabe cómo hacerlo. Saben cómo se organiza uno, saben usar una agenda, saben cómo hacer para no olvidar tal cosa, saben funcionar con las típicas técnicas y estrategias que se piden para dame técnicas para, dame estrategias para. Todo eso suelen conocerlo porque ya son adultos. El problema no es ese, el problema es la ejecución de eso que saben. O sea, sostenerse en el tiempo y decir, vale, yo tengo que llevar una rutina que quiero disciplinarme para poder salir de casa a tal hora o para poder organizar el trabajo o para poder no saltar a la primera o para controlar mis impulsos o para lo que cada uno pida. Pues el sostenerse, el mantenerse, el persistir en ese trabajo hasta el final es lo que les suele costar, van saltando, ¿no? Entonces, y eso es una cosa persistente, te la vas encontrando en ellos continuamente a lo largo de toda su vida. Hay una dificultad para organizarse y para planificar, una dificultad con la atención, para la concentración, con las distracciones, no prestar atención a los detalles, no repasar, no supervisar, entonces eso da lugar a que haya mayor número de errores. No cumplir con sus objetivos, no terminar lo que empiezan, porque eso implica que tienes que permanecer y sostenerte en la acción hasta que acabe. Tienen dificultades para escuchar hasta el final, se cansan, se aburren o desconectaron, se les fue la atención. Tendencia a la evasión, que es otra forma del tema de la atención, es me voy, se me va, me voy con la cabeza, o sea, se va sobre la atención. Pero todo esto, quiero matizar, que luego lo matizaré más al final, todo esto se puede trabajar. Si no, tu mente estaría evadida todo el día, pero tú tienes una capacidad de volver, ¿vale? Si no, no podríamos trabajar con estos cerebros o con estas personas. Hay dificultades para cumplir una rutina. Hay un propósito, esto lo encuentras continuamente, tengo el firme propósito de que voy a hacer esto, y a lo mejor lo hacen una mañana, o un día, o 2. Pero por la tarde ya cataplum, se desviaron. Y eso frustra mucho porque es casi todos los días así. Entonces todo eso también hay que trabajarlo. Saltarse las instrucciones, porque claro, ir siguiendo las instrucciones requiere que tienes que parar, leer, hacerla, parar, leerla, volver a hacerla. Nos lo saltamos y vamos hasta el final. Y claro, aparecen más errores. Olvidos, pérdidas, descuidos. Posponer tareas que requieren concentración o planificación, las tareas que son largas, las tareas que requieren muchos pasos, las tareas que requieren pararse y ponerse a hacer, a pensar, organizar, las tareas que requieren mucha concentración, las intentan posponer.
hasta que no queda más remedio y las hacen, o se las hace alguien, que suele ser el que está al lado, que es más organizado. Mala gestión del tiempo. Lentitud, ese es el caso que es la persona que sea más tipo atención, suele presentar mayor lentitud, es más lenta. En cambio, el que es más impulsivo no suele ser lento, lo que suele es ser demasiado rápido, ¿vale? El rendimiento laboral puede estar por debajo de sus capacidades, excepto si están en algo que les guste o se les dé muy bien, que ahí pueden ser hipertrabajadores, que ese es el otro ejemplo que os ponía antes de la hiperatención. No se regulan bien y pueden estar trabajando horas en algo que saben que son buenos. Pero eso también es un defecto de la regulación, porque hay que saber parar. Eso al final lleva al desgaste. Inestabilidad para conservar sus trabajos, frecuentes discusiones y peleas, mayor tasa de divorcios y separaciones, mayor irritabilidad, sobre todo en el componente impulsivo, baja tolerancia a la frustración, hablar en exceso, interrumpir. Cuando te encuentras un adulto TDAH con bastante impulsividad, casi siempre lo detectas por esto, porque habla un montón, interrumpe un montón. Es como que no encuentras espacio para parar. Responder antes de tiempo, que es típico del impulsivo también. Estás explicándole algo, dándole la pregunta y ya te respondió, pero no has sacado la pregunta, que eso también se ve en los niños, pues en los adultos te sigue viendo. Dificultad para esperar, la impaciencia, eso se ve pues cuando hay que esperar un turno, cuando hay que esperar una cola, cuando hay que hacer cualquier actividad que requiera esperar. Se impacientan un montón e impacientan al que tienen al lado también. Baja reflexividad, porque eso requiere pararse a pensar, meditar, elegir la mejor opción entre todas las que tienes y luego hacerla. Mayor riesgo de consumo de sustancias, drogas, alcohol, tabaco, café, cualquier actividad que sea estimulante. Son personas que son muy susceptibles de quedar enganchadas. Ahí metemos también adicción a los juegos, la ludopatía. También podemos poner la conducta, por ejemplo, de compras compulsivas o cualquier cosa que se compre, vamos. Las nuevas tecnologías que están apareciendo es un nuevo tipo de adicción. Al final son actividades que las haces rápido y te produce una estimulación rápida. Pues a estos cerebros tienen muchísimas probabilidades de quedar enganchados. Y entonces se puede convertir incluso en una adicción. De hecho, en la población de adicciones, tú cuando trabajas con una persona que tiene una adicción al tipo de sustancia que sea, incluso a las compras, el componente impulsivo seguro que lo va a tener. Eso para empezar. Y si tiene el componente impulsivo tienes que revisar por si es un TDAH. Hay muchísima población TDAH detrás de las conductas impulsivas y adictas. Eso no quiere decir que todos los que tengan TDAH vayan a desarrollar conductas adictivas, pero es decir, es un mayor riesgo. Luego, baja autoestima o autoestima aparentemente inflada. Esto es producto de su historia. O sea, la autoestima es algo que se va creando, se va construyendo a lo largo de la vida, se gesta sobre todo en la primera infancia y se nutre principalmente de lo que los padres le dicen al niño y de lo que sus profesores le dicen al niño, o sea, de las personas de referencia, pero principalmente padres y sus profesores, cuando los profesores son como muy estáticos, o sea, gente de referencia para ellos, no un profesor de 2 días. Entonces, lo que tú le digas a tu hijo de lo que es, o lo que tú crees que es, eso va calando, es un lenguaje que le va calando y le vas construyendo su autoestima. Entonces, te puedes encontrar que como los niños TDAH suelen cometer mayores errores, persisten mucho en el error, en equivocarse, pues normalmente lo que reciben es el lenguaje de ya estás otra vez, es que no vales para nada, es que eres un desobediente, es que siempre estás igual, toda esta retahíla que los que sois padres ya os la sabéis. Y eso va forjando tu persona, va forjando tu identidad. Y entonces cuando llegas a la edad adulta te encuentras que el adulto pues se identifica con eso. También hay que tener cuidado con identificarlos con el TDAH, ¿vale? Por ejemplo, cada vez se está descubriendo más, entonces a los niños se les dice es que eres un TDAH, es un TDAH, y a ver, al niño le cala lo que le dices. Entonces tener cuidado con el repetir eres un TDAH, porque primero son personas, tienen una forma de funcionar determinada, pero primero son personas, que el niño no se identifique con que es un TDAH, porque sí que me estoy encontrando
niños que he podido ver desde que son más pequeños y que ya están en la edad adulta y que están instalados en la etiqueta del TDAH, como soy un TDAH, como soy un TDAH, y de ahí no se mueven, como si fuera, no sé, una enfermedad que te ha tocado vivir y que no te puedes modificar. Entonces, eso hay que tener cuidado, ¿vale? A la hora de lo que hablamos, impacta y queda. Y luego podemos encontrar una autoestima aparentemente inflada, que es, nada, un caparazón para paliar o esconder que no tengo bien autoestima. Entonces aparezco como que tengo muchísima, como que voy de sobrado o de sobrada, pero realmente es para tapar que por dentro estoy bastante mal. Que me han enseñado que no valgo, que no sirvo, que lo hago mal, que soy un inútil. Y luego también encontramos alteraciones emocionales en los adultos, igual que en los niños, pero en los adultos es muy común que fruto y resultado de toda esa forma de funcionar durante muchos años, pues hombre, al final obviamente te toca la emoción, ¿no? Y te afecta a la esfera personal y aparece pues la ansiedad y la depresión. Aquí tienes un desgaste emocional que se manifiesta a través de ansiedad y depresión. ¿Cómo llega el adulto con TDAH a pedir ayuda? Pues lo primero, esta se me olvidó meterla, pero la digo porque me ha venido ahora. Esto último que he dicho, hay una inmensa mayoría de adultos que no te vienen por un TDAH, te vienen pues porque tienen ansiedad o tienen depresión o tienen una adicción, o sea, tienen los otros problemas comórbidos, ¿no? Y bueno, pues evaluando y haciendo una buena historia, vas encontrando cosas que son congruentes con el TDAH y esa es un poco la explicación de por qué están sufriendo pues esa ansiedad o esa depresión o esa alteración emocional, que también hay que trabajarla, pero también hay que trabajar el TDAH. No es lo mismo una persona que tiene solo depresión a que una que tiene depresión producida por su funcionamiento TDAH. Hay que trabajar ahí las dos cosas. Pero normalmente te los encuentras, aparte de ese caso, tras el diagnóstico de sus hijos, diagnosticas al hijo, lo ves, y entonces pues los padres implicados que empiezan a leer, empiezan a saber, a investigar y a estudiar, pues empiezan a verse identificados, porque como uno de ellos lo va a ser, o a veces ellos no tienen una condición muy pequeña, solamente lo encuentran y te dicen, bueno, yo tengo algo, a lo mejor alguna madre te dice, bueno, yo siempre he sido un poco despistada, pero nada más. Pero mi padre o mi madre, buf, y a lo mejor viene de los abuelos. Entonces, por la familia anda. Entonces se dan cuenta y piden ayuda. Quejas de su entorno, o sea, no es el propio sujeto, sino que es su entorno. Su pareja, otro familiar, la madre, el padre, un hermano, alguien con quien convivan frecuentemente. Amigos buenos que están conviviendo con ellos frecuentemente y gente del trabajo, compañeros de trabajo que también tengan que convivir con ellos frecuentemente. Pues al final son los que los van a detectar porque ahora están conviviendo con los síntomas y también los padecen de alguna manera, los están viviendo, ¿no? Y también se ven afectados por ellos. Y entonces se lo van diciendo, se van quejando, se lo van diciendo y eso pues a veces provoca el rechazo o provoca el acercamiento al pedir ayuda. Abrir conciencia de, bueno, pues igual me pasa algo porque esta queja me persigue durante toda mi vida. Y luego también llega a pedir ayuda pues por repetirse la misma situación una y otra vez. Es decir, es típico que te digan, mira, es que a mí me pasa esto y es que me pasa siempre. Y hago esto y he cambiado, pero nada de lo que haga parece que vale. Estoy continuamente tropezando en lo mismo. Es como, oh, otra vez ya me pasó. Entonces esa persistencia, que es precisamente un criterio de diagnóstico, pues también les acerca a pedir ayuda. ¿Cuáles son? Espera, un momentito. Sí. A ver, estos son peticiones reales, de la vida real. Son peticiones del adulto con TDAH. Esto a mis adultos TDAH que vienen conmigo desde hace... Estamos haciendo un grupo de adultos de TDAH desde hace 4 años, creo que es, ¿no? 4 años. Bueno, siempre les pregunto al principio del año que me comenten qué es lo que me pidan, qué es lo que quieren trabajar. Entonces les doy un papel, me lo escriben y yo lo guardo y como lo llevo guardando 4 años, pues lo he cogido y pues mira, lo voy a usar. Así que esto es real, o sea, estas son las peticiones del propio adulto con TDAH. Así que los que estáis por aquí, algunas son vuestras, ¿eh? No salen datos para que no sentáis identificados. Bueno, las he puesto un poco, las primeras van por orden, porque la que gana por mayoría y por goleada es la impulsividad. O sea, esa te la encuentras para
por todas partes. O sea, esto es una evidencia de la persistencia, ¿no? ¿Qué es lo que más persiste en el TDAH? Bueno, la impulsividad, os lo prometo, es continuamente. O sea, en todas las hojas durante 4 años siempre aparece en primer lugar la impulsividad. Pedida de diferentes maneras, ser menos impulsivo en todo, controlar la impulsividad, no ser impulsivo, no responder con impulsividad. Te la piden de diferentes maneras, pero la impulsividad está presente. Por eso es un rasgo que permanece muchísimo, que esto se lo digo y me oyen mucho mis padres, o sea, los padres con los que trabajo, que tienen muchos niños, los niños son impulsivos, que es un rasgo que permanece un montón, es muy neurológico, igual que el tema de la atención. Así como el de la hiperactividad va disminuyendo, pues el de la impulsividad nos lo encontramos. Pero bueno, va modulándose en interacción con el trabajo del ambiente y con el trabajo de la persona, que ya es adulta, se da cuenta y lo quiere trabajar. Y a mí yo doy constancia de eso porque tengo un montón de adultos que lo piden, porque lo han pedido. Y entonces esos son los que lo pueden lograr. Aunque nunca dejarán de ser impulsivos, pero lo podrán lograr manejar. Luego, otra petición que gana, concentrarme más en el espectro de la atención, mantener la atención, no distraerme, no evadirme tanto, no quedarme obnubilado, organización y gestión del tiempo, no llegar tarde, optimizar el tiempo, no posponer las cosas que no me gustan, procrastinación. Se llama así eso, ¿eh? Mejorar mis relaciones sociales, cómo hablar mejor a los demás, cómo expresarme mejor. Esto es porque la persona que es muy impulsiva suele tener bastantes problemas en sus relaciones sociales, de un lado o del otro. Y entonces a veces tienen conflictos, pues porque se precipitan, porque interrumpen, porque no esperan, porque no escuchan, porque explotan. Y entonces, claro, al final el otro recibe todo eso y, pues hombre, se va enfadando, se va separando. Mejorar las relaciones con mi hijo, con mi pareja. A veces ocurre que el hijo con el que piden mejorar la relación también es el TDAH, que son los que más chocan. Canalizarme, eso es la persona que es muy inquieta y muy movida, pues que pide, es que tengo tanta energía dentro que es que ya no sé qué hacer con ella, entonces pide como a ver si la puedo canalizar de una manera que no me desordene. Aprender a ser más tranquilo, aprender a hacer las cosas con más calma, no explotar a la mínima, aprender a ver las consecuencias de las cosas, el desorden, aprender a priorizar tareas, tener más paciencia, aprender a esperar, no frustrarme con tanta facilidad, no desmotivarme y angustiarme tan rápido, no olvidarme de las cosas, acordarme de las cosas a tiempo, porque a veces pasa eso, me acuerdo pero no me acuerdo de tiempo. Aprender a gestionar mis emociones, aprender a gestionar la ansiedad y la depresión, mejorar mi autoestima. Bueno, pues todo esto, creo que ya no hay más de estas. Todo esto son quejas reales, ¿vale? De las personas que están trabajando TDAH adulto, viven su dificultad, son conscientes de sus dificultades, se están topando con ellas continuamente, pues con su pareja, con sus hijos, con el trabajo, con los profesores de sus hijos cuando tienen que ir a hablar de sus hijos, en fin, con la vida se lo están encontrando y como es una cosa repetida y persiste, me persigue, al final llega un momento que aterrizan y dicen, me lo voy a poner a trabajar ya, ¿vale? Bueno, los trastornos comórbidos se trata, que también existen en la vida adulta, la comorbilidad es la coexistencia de 2 trastornos o más a la vez que uno, ¿no? Entonces sabemos que el TDAH pues tiene una condición comórbida muy grande, es decir, que aparte de un TDAH es muy probable que aparezca otra cosa más. Entonces, en la vida adulta, pues también existe la comorbilidad y lo que más nos encontramos es, primeramente, la alteración emocional por todo el desgaste que llevan viviendo, por toda esta forma de funcionar tan desordenada, más todo lo que los demás dicen de ellos, al final están ahí como en una maraña de sufrimiento que al final les agota, ¿no? Y entonces aparece pues la ansiedad y la depresión, que es por lo que a veces piden ayuda. Puede aparecer también la comorbilidad con las adicciones, por la dificultad con el control de los impulsos, que es lo que os había comentado antes. Puede aparecer el trastorno negativista desafiante, que ese suele ser una herencia de la infancia. Esto ya es un trastorno de conducta.
que se hace, ¿no? Un TDAH no nace siendo negativista y desafiante, pero tiene muchas papeletas de desarrollar ese trastorno de conducta porque estamos continuamente con el desafío de ponte a hacer, repetirle, tirar de él, entonces al final el niño aprende a defenderse a base de retar y de desafiar. Y es una conducta y como las conductas cuando las aprendemos pues las podemos usar siempre que queramos, pues hay niños que se instalan en usar esa conducta y no usan ninguna otra y entonces están en perpetuo reto con el de al lado, desafiando continuamente, ¿no? Y oponiéndose. Y también te lo puedes encontrar como adulto. Y luego también trastornos de la personalidad, porque como la personalidad se gesta en la primera infancia, luego sale ya en la edad adulta, pero la base de la personalidad se gesta en la primera infancia y ahí como has recibido una serie de informaciones de ti y puede haber incluso, o sea, hay a veces padres que llegan a ser negligentes sin quererlo porque están desesperados con sus hijos y entonces puede haber un problema en la vinculación y en la transmisión de los afectos y eso es la base de un trastorno de la personalidad y entonces va a manifestarse en la edad adulta. Bueno, entonces cuando pasamos a la intervención, porque se puede intervenir y se puede hacer algo, la intervención nos la tenemos que plantear como algo integral, ¿vale? El abordaje es integral, es decir, un todo. Yo por principios, por ética y por cómo creo que es la vida y el ser humano, siempre que intervengo hago una intervención integral donde primero empiezo por la persona. Creo firmemente que las personas, lo primero somos personas y después somos personas pues, que nos pasan cosas, ¿no? Y que tenemos que aprender a gestionar esas cosas con nuestras características, con las que hayamos venido. Entonces, trabajamos la persona siempre. Luego, podemos meterle añadidos, es decir, la farmacología. La farmacología pues, es un recurso que se puede utilizar o no, depende del caso. O sea, no hay tratamientos que sean un protocolo de tratamiento en el plan estándar. A todo el mundo hay que dar lo mismo. Tú tienes que sentarte con la persona, estudiar su caso, evaluar su caso y darle un tratamiento a la carta para ese caso, que no va a ser el mismo que le vas a dar al lado. O a lo mejor coincide en algo, pero no va a ser el mismo. Entonces, ¿hay adultos que toman fármacos? Sí. ¿Y los hay que no? También. ¿Cuáles van mejor? Depende del caso, porque al que se le ha dado la farmacología suele ser porque tiene una sintomatología muy potente, que le está dificultando bastante en la vida. O sea, el tomar la decisión de pedir ayuda es porque el grado de desajuste y de desadaptación que te están produciendo los síntomas ya te sobrepasa o te está produciendo ya muchas consecuencias, entonces tienes que hacer algo. Si no, normalmente la gente no pide ayuda, va tirando con lo que sabe, va adaptándose, tiene trucos y va sobreviviendo, pero cuando ya empieza a afectarte a otras esferas, pues a la vida personal, a la pareja, a los amigos, al trabajo, a los estudios, a tu carrera, la persona dice, tengo que buscar ayuda. Entonces el fármaco es un recurso. Y ese recurso lo que va a actuar es a nivel biológico. Va a actuar sobre los niveles de noradrenalina y de dopamina, aumentando esos niveles en el cerebro en la zona frontal, que es donde están más deficitarios. Entonces, había que todos esos circuitos neuronales que están en esta zona, como están deficitarios, dais la palabra déficit, los van a estimular para que, al estar estimulados, funcionen un poco mejor, ¿no? Y eso va a facilitar o puede facilitar todo el trabajo posterior. Pero también hay adultos que no toman medicación y que con todo ese otro trabajo complementario desde el ambiente pueden mejorar un montón. Entonces, ahí es donde metemos la psicoterapia o el abordaje psicológico. Eso es un trabajo personal con la persona que tiene el TDAH. Hay que trabajar su persona, sus características, hay que hacer un trabajo de psicoeducación, entender cómo es el TDAH en esa persona y cómo le afecta para poder darle un mejor tratamiento a él. Pero sobre todo hay que trabajar una serie de conceptos. No he incluido aquí la parte, por lo que os decía antes, la parte de hay que trabajar pues, estrategias de organización, técnicas para gestionar mejor el tiempo, técnicas para ordenar, técnicas, ¿no? Pues no las he incluido ahí, pues están ahí, están en cualquier libro, porque eso ya lo saben hacer. El problema es la ejecución, ¿vale? Entonces, para la ejecución es muy importante saber primero lo que te pasa, tener motivación para el cambio, trabajar el darse cuenta, porque una queja típica del TDAH es que no se dan cuenta, como su mente está por ahí, no se dan cuenta. O la impulsividad, si es muy impulsivo, hace que siempre esté 7 pasos por delante, pues entonces no se paran las cosas y no se da cuenta de lo que está pasando. Entonces hay que
trabajar el darse cuenta, el proceso de darse cuenta, porque el cambio empieza en el proceso de darse cuenta. Cuando tú te das cuenta de que está sucediendo lo que no quieres que vuelva a suceder, es cuando se te está presentando en ese preciso momento la oportunidad de hacer algo distinto para cambiar. Y si vas repitiendo y repitiendo eso, al final lo vas asimilando, lo vas acumulando, lo vas interiorizando y generas una nueva forma de responder, que es alternativa a la que ya tienes aprendida, que esa siempre la vas a tener ahí para usarla, pero decides no volver a usarla porque te da problemas. Hay que trabajar la regulación, que como está fallida, pues hay que ayudarles a trabajar el regularse, el sostenerse. Y para eso es fundamental el paso de arriba, darse cuenta. Y hay que trabajar lo emocional, porque son personas que suelen estar tocadas a nivel emocional. Otras. El deporte y las actividades físicas, que ayudan bastante, ayudan mucho a mejorar la atención, a quitar a lo mejor la parte emocional, la irritabilidad, a mejorar la impulsividad, pero bueno, es como, tiene que ser un deporte mantenido en el tiempo. Te ayudan a regularte. Y luego, prácticas que mejoren las funciones reguladoras del darse cuenta, como son estas del mindfulness, meditación, yoga. En el grupo de adultos, este año, nos hemos introducido en el mindfulness, que saqué el fondo de allí, que está súper relajado. Estas prácticas ayudan mucho a entrenar la autorregulación, a entrenar la atención para volver, no para no distraerse, sino para cuando eso sucede, volver y centrarse, y el darte cuenta de cuándo están sucediendo las cosas para empezar a cambiarlas. Bueno, y como no todo es negativo en la vida, aquí llega la parte en la que yo me emociono, así que os voy a ir leyendo si no me emociono demasiado. A ver, un TDAH pues eso, es una condición, ¿no? Una condición del cerebro, pero son personas. Y toda esa condición, bueno, tiene esas cosas, digamos, más feas de ver o más difíciles de llevar, pero también aparecen unas características positivas, que son, pues bueno, hay muchas, pero estas son un poco generales. Luego cada persona tiene las suyas individuales, no quiere decir que estas, a lo mejor hay algún TDAH por aquí y dice, pues yo no soy cariñoso, yo no estoy lleno de energía. No tiene que tener esto, es algo general, se ha recogido un poco de todos, ¿no? Porque luego cada persona tiene también sus características a nivel individual, que eso es lo que marca la diferencia. Pero podríamos suelen ser personas ingeniosas, son grandes generadores de ideas, son bastante creativos y originales. Esto lo encuentras con bastante frecuencia, aunque hay algunos que no lo son. Yo también me he encontrado algún TDAH que es de creatividad cero, pero lo que más abunda es que suelen ser personas bastante creativas y originales. Suelen tener iniciativa, están dispuestos a probar, a aprender cosas nuevas, a descubrir, a ayudar. La intención, el entusiasmo, eso lo tienen que tener. Luego, lo que pasa es que luego lo que falla es el mantenerse en esa ayuda o la forma. Ahí se van perdiendo, pero bueno, la intención la tienen. Están llenos de energía. Si, por ejemplo, tenemos, ese es más el tipo hiperactivo impulsivo. Si miramos el adulto más de atención, muy lleno de energía no lo vamos a ver, es más bien tranquilo. Pero el que es impulsivo, sí. Entusiastas, cariñosos, soñadores, emotivos y sensibles, suelen tener un gran corazón. Perdonan fácilmente porque olvidan, pero claro, no se dan cuenta de a lo mejor el daño que han hecho, pero sí que olvidan, es explosión y se pasó. Pero tienen que hacerse cargo también de lo que han provocado en la otra persona. Pueden hablar de muchas cosas al mismo tiempo, son muy dinámicos, amenizan muy bien las fiestas porque son muy entretenidos, pueden llevar a cabo varias tareas a la vez. Otra cosa es que salgan todas bien, pero bueno, ellos pueden ser multitareas. ¿Veis el cocinero Jamie Oliver? ¿Lo habéis visto alguna vez? Que se lo ves funcionar, eso cuando lo vi funcionar dije, este chico es TDAH seguro. Pues eso, está haciendo varias cosas a la vez. Pero tenía un desorden, un caso alrededor tremendo. Son trabajadores incansables en lo que les gusta y lo suelen hacer muy bien. Proponen cosas nuevas con frecuencia. Otra cosa es luego que persistan en el hacerlas. Tienen buena reacción ante situaciones de emergencia. Tienen la habilidad de encontrar nuevos caminos para resolver problemas. De esa creatividad y esa originalidad se les ocurren, vamos a hacerlo así, se les ocurren soluciones. Daros cuenta que en una mente donde
te entran los estímulos por muchos sitios, a veces se mezclan ahí, se hacen unos ingredientes especiales y ¡plup!, salió la idea original, ¿no? La genialidad. Mientras que una mente que es más cuadriculada, como más secuencial de A, B, C, D, pues no se sale de ahí, entonces no sucede nada creativo. En cambio, el que es como una expansión, el primer TDAH lo explico un poco como una expansión radial de ideas. Entonces, en esa expansión a veces se cruzan ideas que dices, a nadie se me ocurrió mezclar esto y sale una idea genial. Bueno, y nunca olvidar, esto es para terminar. No permitas que el TDAH te impida ver a la persona que hay delante de ti y o a la persona que eres. Esto va para el que trate con el TDAH o el que es TDAH. No eres un TDAH, eres una persona con unas características y una forma de funcionar llamada TDAH, con capacidad y potencial para realizar cambios en tu vida. Eso te lo da el ser persona y el ser humano. Todos los seres humanos tenemos la capacidad de cambiar, modificarnos y mejorar. Tú también. Empieza, sigue y cuando te desvíes, rectifica y vuelve. Pues nada, esto es todo. Así que lo que os quería transmitir es que se puede, aunque sea algo crónico, que no se elimina, se puede trabajar y se puede modificar en cierto grado, y se puede modular y se puede conseguir. Yo doy fe de ello, que llevo muchos años trabajando con ellos y he visto los logros. No se eliminan todos los síntomas, pero he visto los logros y lo que les cuesta y lo fortalecidas que están esas personas. Entonces, como potencial para cambiar tenemos todos, pues el que lo sea y lo quiera conseguir, pues a por ello. Y nada más. Os he puesto aquí también para que veáis algunos ejemplos de TDAH famosos y geniales, que también existen. Estos son los visibles. Entonces, cuando los ves, dices, pues mira, si este era TDAH y llego hasta ahí, bueno, pues es un ejemplo de encontraron aquello que se les da bien y han perseverado en ello. En cambio, seguramente habrá otras cosas que han desistido, ¿no? Pues tenemos a Thomas Edison, Einstein, Graham Bell, Isaac Newton, Hans Christian Andersen, Edgar Allan Poe, Bill Gates, Lewis Carroll, Agatha Christie, Walt Disney, Leonardo da Vinci. Os dais cuenta que es gente muy creativa, de ideas muy originales. Steve Jobs, Jamie Oliver, Whoopi Goldberg, Jim Carrey, Will Smith, gente del espectáculo. Michael Jordan, Michael Fields, Sylvester Stallone, Kennedy, John Lennon, Dalí, Picasso, Luis Rojas Marcos, de psiquiatra, Dani Martín, Fernando Verdasco, Pablo Motos, Gervasio de Fer, Miguel Ángel Silvestre, Pau Donés y bueno, pues los que no aparecen por ahí, que nos han apuntado en la lista, pues no los puedo mostrar. ¿Vale? Pues muchas gracias. Ahora creo que